Creo que ya estamos en vivo, me confirman por favor, sí, ya estamos en vivo. Una tarde más aquí en Mi Corazón de Mujer, bienvenidos a todos, a cada persona que ya está aquí con nosotros, a cada persona que después de ver este video, tenemos la certeza de que va a ser una bendición para su vida. Nuestro tema es la práctica del perdón, pero antes yo quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, ¿no? Bueno, saludar siempre a mis amigas queridas, nosotras siempre juntas, Roxana La Rosa desde Argentina, Mari París, que está en Francia y ella vive en París también, es Mari París que está en París, y Stephanie Fredkin, quien les habla, que vivo aquí en Maringá, en Brasil. Así que felices de estar con ustedes. Tenemos, como decían nuestros invitados, los dos invitados esta vez vienen desde Argentina, ¿no? Aquí estamos juntos, a pesar de la distancia en nuestra charla. El pastor Nicolás Venecia de la Iglesia, el Ministerio Tiempo de Victoria. Y también nuestra querida María del Puerto, ella es líder de la Escuela Bíblica Charis de Dios. Así que felices de tenerlo. Este tema, cuando nosotros pensamos en el nombre, ¿no? La práctica del perdón, yo creo que tiene que ser eso. El perdón es algo que quizás mucho se ha escuchado, ¿no? Y que sabemos que nos hace bien, sabemos que es algo bueno, pero siempre vamos a aprender algo. Y siempre tenemos que renovar nuestra mente en esa verdad, porque quizás necesitamos perdonar a alguien o quizás también pedir perdón. También hay los casos en que uno mismo tiene que aprender a perdonarse, ¿no? Entonces, por eso digo, un tema muy importante debería estar en nuestra rutina, ¿no? En nuestro día a día, ya poner en las cosas que vamos a hacer todos los días, perdonar, ¿no? Yo escuché de un siervo y me gustó mucho y él dijo, yo practico tanto el perdón que cuando ya salgo, antes de llegar a una reunión, digo, Señor, ya los perdono a todos. Cosa que cuando viene la ofensa, ya están perdonados. Entonces, es así, por eso el nombre, la práctica del perdón. Hemos preparado preguntas para poder hacerlo más dinámico y también que tengamos un orden, ¿cierto? Y sé que va a ser de bendición. Nuestra invitada María del Puerto, no sabemos si está con problemas de conexión, esperemos que vuelva. Pero justamente nuestra primer pregunta, como tenemos un tiempo y para que podamos hablar, yo voy a empezar, ¿ok? Voy a ir empezando. Nuestra primera pregunta para el pastor Nicolás. Y pastor, yo le hago así, ya para empezar, bien práctica. Imagínese, ¿no? Que yo vengo y le digo, pastor, yo quiero perdonar, pero ¿qué puedo hacer si la persona todo el tiempo me ofende? ¿Qué hago? ¿Qué me aconseja, pastor? Wow. Bueno, buenas tardes, saludos para todos. Es una pregunta bastante compleja, ¿no? Pero también tenemos siempre una respuesta en la palabra del Señor. Sabemos que las ofensas, constantemente uno puede sentirse ofendido por diferentes circunstancias. Ahora, practicar el perdón depende también el tipo de relación que tengamos con alguien, tipo de ofensa también que uno puede llegar a tener, tiene que ver mucho, ¿no? Porque uno puede sentirse ofendido por algo, un tema muy sensible, que quizás no pueda volver a tener una relación con esa persona, y otra es una ofensa que tenemos que tratar con nuestro corazón. Yo entiendo de la palabra de Dios que dice la Escritura que nosotros debemos de perdonar como Cristo nos perdonó. Ahora, Cristo pasó por alto todos los pecados, todas las cosas que nosotros hicimos, y Él aún lo peor que nosotros podamos haber hecho, Él también nos perdonó. Y la palabra de esa forma lo enseña en Colosenses capítulo 3, verso 13. Así como Cristo los perdonó, también uno debe de perdonar. Ahora, que el perdonar no siempre significa que uno puede volver a confiar en una persona. Entonces, por eso también equivale mucho qué tipo de relación que tengo con esa persona y cómo puedo ver
buscar una salida para eso, ¿no? Pero prácticamente uno como creyente, uno como siendo renacido de nuevo, tenemos la habilidad de Dios y el poder para perdonar cada ofensa que nos haga. Ahí estoy, ahí estoy. Estoy tratando de ayudar a Mari para que pueda entrar, a ver si estaba con problemas en su conexión, a ver si ahí está bien, ahí bien. Ya volvió eso. Tranquila, pues la tecnología no se quiere pasar por encima, pero nosotros pasamos por encima de la tecnología en Cristo. Amén, gloria a Dios, gracias Jesús. Estábamos ahí escuchando atentamente lo que nos estaba hablando, ¿no?, el pastor Nicolás acerca del perdón, como decimos, un tema tan importante, tan especial para hoy tener aquel que se está sumando y ve que dice que hoy hablamos sobre la práctica del perdón. No deje de compartir, no deje de estar compartiéndolo ahí en su Facebook o en el estado de su teléfono, para que puedan estar escuchando esto que nos ayuda a vivir una vida realmente más holgada, más difícil, más liviana de lo difícil que a veces se nos torna por no estar entendiendo el por qué perdonamos, ¿no?, y por qué practicamos este perdón. Y para esto estaba viendo también en Colosenses el capítulo 3 del versículo 13, dice, sean comprensivos, dice la Nueva Traducción Viviente, dice, sean comprensivos con las faltas de los demás, dice, ¿no? Y perdonen a todo aquel que los ofenda. O sea que tiene que ver, el perdón también empieza con una ofensa, ¿no? La ofensa es como que de ahí después empieza a hacer su trabajo. Y dice, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes y así ustedes deben perdonar a otros. La versión de la Pasión dice, libere este mismo regalo del perdón a ellos, porque en sí el perdón es un regalo, ¿no?, que obtuvimos nosotros sin merecerlo de Jesucristo, ¿no? Y para esto era como también dar el pie también para hacer la pregunta que tengo para María del Puerto en esta tarde también, que tiene que ver con un punto que digo que si es así como yo lo meditaba, que es la clave, ¿no?, para el perdonar, o también a veces perdonarnos a nosotros mismos, el reconocer esa palabrita, reconocer que debo perdonar o reconocer que aún debo perdonarme yo muchas veces, si sería un punto clave para después hacer la práctica, ¿no?, después ejecutar ese perdón. ¿Se entiende? Sí, lo entiendo. Nosotros debemos reconocer, porque creo que nosotros mismos nos damos cuenta de que cuando debemos de perdonar, nosotros mismos sabemos que hay cosas guardadas en nuestro corazón cuando nos ofenden, porque quedamos heridos, quedamos lastimados, quedamos con bronca hacia otra persona, ¿no? O está el típico de encontrarme con una persona que me ha ofendido y usamos la indiferencia. Y nosotros mismos nos damos cuenta que hay algo que no está bien en nuestra vida. Entonces creo que hay veces que no necesitamos que nadie nos enseñe o nadie nos diga que estamos mal, porque dice que nuestro propio corazón nos reprende. Nuestro propio corazón nos enseña que estamos mal y que estamos equivocados y que debemos de perdonar, ¿sí? Y eso nos lleva a tomar una decisión, ¿no? No sé si es sí, es exactamente, claro. por eso, y lo que interesa también es saber de que hablamos de que muchas veces pensamos en perdonar a otros, pero también, como decíamos, qué importante es saber que cuántas veces nosotros mismos, ¿no?, deberíamos perdonarnos por cosas que no hemos hecho, que dejamos de hacer o hicimos, y tenemos esto también que nos trabaja en contra muchas veces, ¿no?, por no tener ese perdonar y decir, bueno, la verdad me equivoqué,
¿no? Y Dios me ha perdonado en esto, Él sabe que tengo esta situación o esta debilidad en mí, pero que estoy libre, ¿no?, de todo aquello que me pueda condenar. Pero, bárbaro, si querés agregar algo más a lo que decía, podés hacerlo. Creo que el perdón nace también del tema de la humildad. Para poder perdonar debo de ser humilde. Sobre todo es la humildad. Porque las personas que a veces es nuestra propia arrogancia, nuestra propia altivez, es a veces que no nos permite perdonar. Porque pensamos más en lo que nos hizo la otra persona, le damos más lugar a lo que nos ha dañado, a las personas que nos han hecho daño, y nos dejamos llevar por esa bronca, por ese enojo, y a veces los malos consejos también. Es el típico no permitir a las personas que nos digan, bueno, así como te hizo, hacele vos también, ¿no? Es escuchar más a la palabra de Dios, ¿no? Porque Dios es amor, Dios nos perdonó a nosotros. Entonces, siempre la guía perfecta para mí es el tema del perdón, es dejarme guiar por lo que Dios me dice y no por lo que yo siento y no por los malos consejos, sino que Dios dice en su palabra, busca la paz y síguela. Y la paz que vamos a lograr al perdonar es nosotros mismos. Nosotros mismos es lo que nosotros nos beneficiamos al tomar esa decisión de perdonar. Entonces, para mí el perdón es muy importante. ¿Por qué? Porque lo he practicado. No me han contado, no me han enseñado. Lo he practicado. Y creo que uno aprende más en la práctica, ¿verdad? Porque sé que cuesta muchísimo perdonar. Sé que duele muchísimo, es algo que tu estómago se te revuelve un poquito, porque es duro cuando te hacen cosas muy tristes, cosas fuertes. Acá quizás hay personas que fueron violadas, hay madres que quizás le han matado un hijo, hay cosas muy fuertes en la vida que uno pasa, distintas personas pasan cosas muy tristes, muy feas. Entonces dice, ¿cómo me piden a mí que yo perdone esto? ¿Cómo me venís a hablar del perdón? Porque me lo han dicho. ¿Cómo venís a hablarme de un perdón cuando me hicieron esto? Pero sí se puede perdonar. Sí se puede perdonar. Porque el perdonar es sanidad para nuestra alma. Sanidad para nuestro corazón. Es sanidad para todo nuestro ser, no solo para nosotros mismos, sino para que la vida nuestra sea en bendición. Entonces, no importa lo que a veces nos hayan hecho, no importa lo que nos hayan lastimado, debemos de tomar una decisión para mí de perdonar, porque no es un sentimiento, no es una emoción. Porque si es por emoción, si es por sentimiento, lo que nosotros queremos hacer es realmente no perdonar. ¿Verdad? No perdonar. ¿Verdad? Pero en mi caso, yo quise estar bien con Dios. En mi caso, decidí seguir a Dios. Entonces, yo creo que la mejor manera de poder perdonar es ir y derramar el corazón delante de la presencia de Dios. Y a veces te va a llevar no solo una vez, a veces te va a llevar una y otra vez, de decirle a Dios, Señor, todavía cuando me acuerdo me duele, todavía cuando me acuerdo lo que hicieron, mi corazón está lastimado, mi corazón está herido. Y Dios dice que Él sana nuestras podridas llagas.
Las podridas llagas son esas cosas que te han causado ese dolor. ¿Verdad? A veces nosotros tenemos dolor en el corazón, aún cuando éramos niños, aún un desprecio, aún las pequeñitas cosas que quizás no le estás dando importancia, que dijiste, bueno, ya pasó, pero eso quedó en tu corazón. Un desprecio, una mirada, una mal contestación. En mi caso, uno dice, ¿cómo le pudiste dar importancia a esto? Pero me acuerdo cuando era niña y yo estaba en un casamiento y quería que me sacaran una foto, yo también, en el campo esas cosas no se usan. De sacar fotos era como algo muy, muy fuerte, ¿no? Como era algo wow. Y me acuerdo que yo quería que me saquen la foto también, y vino una persona y me dijo, no, vos correte porque sos muy fea. Y uno dice, ¿cómo eso puede marcar en tu corazón? ¿Verdad? Wow. Pero Sí. fíjense que hoy estoy hablando, ¿sí? Yo lo perdoné, pero Dios me mostró que eso estaba guardado en mi corazón. Que eso había lastimado mi corazón. Y no tomamos en cuenta a veces los padres, las madres, los tíos, los primos, las personas, cuánto dañamos a nuestros niños, cuánto dañamos a veces con una palabra, con un gesto a la otra persona. Y eso no lo veía yo. ¿Sabes dónde lo vi? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios me mostró que yo tenía eso guardado en mi corazón, que eso me había lastimado, que eso yo no había perdonado a esa persona, que me haya tratado así. Entonces a veces hablamos del perdón y solo tenemos que perdonar las cosas grandes. Las cosas grandes, pero hay cosas pequeñas guardadas en el corazón que debemos pedirle a Dios para que nos revele qué es lo que estamos guardando adentro nuestro que no hemos perdonado. Como hay cosas que nos han hecho o nosotras mismas cometimos errores. Yo pasé varias cosas. Por eso hoy puedo hablarte del perdón, de las cosas que me hicieron, de las cosas que yo hice a los demás, y a pesar que Dios me perdonó, yo no me perdonaba. Nos cuesta perdonarnos, nos cuesta mucho perdonarnos. Y hay algo más que hay que perdonar. Lo que más me encuentro son con personas que no perdonan a Dios. No perdonan a Dios, culpan a Dios de las cosas que le han pasado y no lo perdonan. Entonces creo que es muy importante observar qué hay en mi corazón. Y el único que se encarga de mostrarnos qué hay en nuestro corazón es el Padre. Porque Él nos creó, Él nos amó, Él nos ama. Y Él es el que está más deseoso de que nosotros seamos libres de todo ese peso, de toda esa culpa, de toda esa carga, de toda esa bronca, de todo ese rencor que está dentro nuestro. Porque Él dice que no puede poner vinos nuevos en odres viejos. Y nuestro corazón, cuando se llena de la falta de perdón, del rencor, eso trae amargura, enojo, bronca, enfermedades. Yo pude ver una señora que tenía cáncer.
y se estaba muriendo y estaban esperando, ya tenían el lugar aún cómo iban a dónde la iban a llevar, porque ella ya se estaba muriendo. Y esa señora decidió perdonar porque recibió el mensaje de perdón. Amén. Y tenía solo un rencor con la propia hermana. Pero ella puso por obra, porque a veces oímos el mensaje. Nosotros podemos enseñar a los demás, pero la misma palabra nos enseña que no seamos oidores, porque yo hoy mismo, y tú puedes escuchar que debes perdonar, pero nada te va a servir si te quedas escuchando que debes perdonar, pero no vas y lo pones por obra. Porque lo más bonito de esto es ir y practicar, aunque te cueste. Y esa señora lo practicó, perdonó y vivió muchos años más. Porque el perdón trae sanidad a tu alma, sanidad a tu cuerpo, ¿verdad? Sanidad a tu economía, ¿verdad? Sanidad porque empieza a fluir la bendición de Dios. Eso es lo que tengo ahora después. No sé si me encanta más. mucho lo que está escuchando de usted, María del Puerto. Me encanta muchísimo. Quiero saludar a todos los que nos están acompañando en esta tarde y a todos los amigos que están comenzando a conectarse y a aquellos que van a ver en el futuro nuestro video. Hoy tenemos un tema muy hermoso que es la práctica del perdón. Y como estábamos escuchando a María del Puerto, algo que me encantó saber, descubrir ahorita en lo que usted está diciendo, María del Puerto, perdón, es que del corazón viene esa necesidad de perdonar cuando dejamos que sea guiado por el amor de Dios. Qué hermoso. Quiere decir que cuando nos llenamos, aceptamos, recibimos que Dios realmente me ama. No está mirando mis defectos, Él entra en relación conmigo porque Jesús está viviendo en mí y Él me ama, hace que en mi corazón, ese corazón que tengo aún, donde están mis sentimientos, donde está esa herida, ese corazón ve la necesidad de ponerse en acuerdo a lo que Dios está queriendo para mi vida. Qué hermoso saber que justamente también perdonando, haciendo esa acción de perdonar, uno puede recibir una sanidad. Uno puede ser libre, puede ver sus finanzas restablecidas. Wow, es hermoso. Es hermoso. Yo pensé que solamente el perdón podría ayudarnos emocionalmente y quizás también físicamente, pero nunca lo había puesto del punto de vista que también mis finanzas se podían alinear a esa bendición que nos da Dios. Qué hermoso. Y me gustaría preguntarle al pastor Nicolás. Escuchamos todo el tiempo, pastor, y aún a veces nosotros mismos lo hemos dicho, pero es tan difícil perdonar. Muchas veces lo hemos dicho. Yo lo he dicho varias veces, a veces en mi trabajo, cuando sé muchas cosas, que estoy rodeada de personas que no son cristianas, ¿no? Y que yo sé que no son ellos. Yo sé que hay otra manipulación detrás de eso. Y nos decimos, pero es difícil perdonar. Y estamos ahí, ¡ah, no puedo! Como decía hace rato María del Puerto. ¿Qué es realmente el perdón, pastor? ¿Qué es realmente el perdón? Y se puede perdonar porque es algo tan necesario hacerlo. Amén. Bueno, es una pregunta muy importante, ¿no? Más cuando una persona tiene la necesidad imperiosa de perdonar, ¿no? Podemos definir el perdón como una liberación también de cosas que quedan guardadas en nuestro corazón. También podemos definir el perdón como algo que damos en forma de compasión, en forma también de empatía con la persona, aunque no se la merezca, uno perdona porque tenemos, de alguna forma, nosotros tenemos esa gracia que el Señor nos da
para poder perdonar. También podemos decir que el perdón es un regalo para uno mismo y para la otra persona. La palabra de Dios nos enseña, ¿no?, que Él primeramente nos perdonó todos los pecados, ¿no? Él pasó por alto todas las cosas que nosotros hicimos hacia otras personas, hacia Dios. Entonces, si Él nos perdona de esa manera, entonces el perdón tiene que ver con un regalo, con un favor que yo doy hacia otra persona o también hacia nosotros mismos, porque a veces estamos atados porque no me perdono de lo que hice tal cosa. Me acuerdo que una vuelta fui a predicar en el Chaco y estaba hablando de muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que me venía a la mente hablar del perdón de aquellas personas que habían abortado. Y dije, no, porque el Señor perdona a la persona que por ahí se equivocó y abortó. Y resulta que había en el lado escuchando una muchacha, una jovencita, que había cometido un aborto, ¿no? Y lo tenía guardado muy en su corazón. Y ese día fue como libre porque pudo recibir el perdón de Dios. O sea, ese regalo, esa gracia, esa oportunidad que el Señor le dio con respecto a su vida, porque llevaba una condenación. Por eso que cuando faltamos de perdón a nosotros mismos, entonces ahí también es una atadura. Así que ese perdón es realmente algo que yo le llamo un regalo, es algo sanador, es algo que nosotros nos da para que tengamos compasión. Si alguien me ofende, entonces en el Señor tenemos esa gracia, ese poder. No depende de nosotros, depende del Señor. Él nos dice que ahí está, Él nos cambió el corazón, nos hizo renacer de nuevo, y así como es Jesús, somos nosotros en este mundo. Jesús en la cruz del Calvario, cuando estaba ahí diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas personas que quizás lo estaban escuchando abajo no entendían qué es lo que Jesús estaba haciendo, pero Él estaba otorgando también ese perdón, aún pasando por alto sus heridas, pasando por alto muchas cosas para dar a las personas ese perdón. Hoy lo podemos entender porque gracias a Dios el velo fue quitado y podemos comprender más acerca de lo que pasó en la cruz del Calvario. Y ese regalo, ese perdón de pecado, ¿no? Justamente unas cosas que nos envió el Señor a hacer es predicar que en Jesucristo hay perdón de pecados, porque la persona naturalmente ya está atada, naturalmente ya está condenada, naturalmente ya lleva esa condenación en el corazón. No importa que lo puedan disfrazar con éxito, lo puedan disfrazar con trabajo, con buenas obras, pero muchos llevan esa atadura en su corazón, que es liberado únicamente por Jesucristo. Ahora, cuando nosotros hablamos, ¿por qué nosotros pensamos que es difícil? Porque miramos únicamente a nuestro dolor. Cuando más me concentro en el dolor, entonces más ahí cuando la falta de perdón va a estar ahí presente. Va a decir, no, es difícil perdonar. Y eso es difícil en pasar por un momento de dolor. Eso es algo angustiante, algo que trae depresión, que desata diferentes tipos de ataduras, ¿no? O comienzan a haber diferentes circunstancias. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Un abismo llama a otro abismo, por así llamarlo. Entonces, el poder es saber que Jesucristo, ¿no? Si Él pudo perdonar a las faltas que le hicieron, si Él puede perdonar que lo escupieron, lo insultaron, lo clavaron a la cruz, fue humillado, ¿no? Él dijo, Padre, perdónalos. Esa naturaleza hoy está en nosotros. Esa capacidad de perdonar está en nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer de alguna forma? Es concentrarnos también en lo que somos en la palabra. No mirar tanto el dolor, porque ahí está presente el dolor. A veces tenemos que practicar, ver con los ojos del Señor, mirar con los ojos, con la compasión. Muchas veces he meditado en eso y me puse a pensar, mirando todo desde arriba, ¿no? Como si fuese de alguna manera desde el lugar de Dios, ¿no? Ver todas las circunstancias, las vivencias y ver cómo
uno empieza a meditar en el gran amor de Dios que tiene por las personas, entonces empieza a manifestar lo que es la compasión. Y ahí nace también un poco el perdón, ser compasivos con otra persona. Quizá hay personas que me hicieron tanto daño, entonces yo no me voy a concentrar en el dolor, sino yo quiero ser libre de ese dolor. Y lo practico constantemente perdonándolo, pasando por alto, mirando a través de los ojos del Señor, mirando a Jesucristo. Y también tenemos que recibir la sanidad. En el momento que estamos perdonando, decimos, Señor, yo recibo sanidad acerca de esto, recibo sanidad para mis emociones, recibo sanidad para esa alma que está, el alma es inconstante, el alma constantemente nos muestra que un día puede estar arriba, otro día puede estar abajo, un día pues sí, lo perdono, pero otro día me levanto y tengo una bronca, un odio. Si yo me dejo llevar por lo que siento, nunca vamos a perdonar. Entonces ahí tengo que decidir, decir, Señor, en tu nombre yo perdono. Y ahora te pido que sanes todas esas dolencias, todo lo oculto, quizás lo que aún no quiero ver, que lo sanes completamente. Y eso practicando constantemente. Yo lo practico, ¿no? de esa forma, y de agradecer al Señor porque tengo el gozo, agradecer al Señor porque tengo la paz, agradecer porque tenemos el fruto del Espíritu dentro de nuestro espíritu. Entonces eso nos hace llevar que los sentimientos sean alineados con la palabra de Cristo. Entonces, perdonar para el hombre es imposible, pero para el que está en Cristo, todas las cosas son posibles. Para el que estamos en Él, no perdonamos con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor, con el amor del Señor, que somos uno. Si nos hicimos un espíritu, tenemos nueva naturaleza, y empezamos a comprender estas verdades de lo que somos en Cristo, entonces empezamos a manifestar y a dar hacia otro el perdón, la ofensa, y también desata, ¿no? Hay un relato en la Escritura que Jesús, cuando Pedro le preguntó, ¿cuántas veces debo de perdonar, maestro? Y entonces hasta 7, ¿no? Y Jesús le responde, no, 70 veces 7. Y pegado a ese versículo, cuenta una historia, ¿no? Porque el reino de Dios es comparado con esto. Dice que había una persona que le debía miles, no sé, creo que millones de plata, dice la traducción viviente, dice, hacia otra persona. Entonces lo mandan a llamar y dice, bueno, debes todo esto, hay que pagarlo, y no tenía dinero para pagar. Entonces se arrodilló y pidió, suplicó por su vida, suplicó lo que tenía. Entonces el rey dice que fue movido a compasión y lo perdonó. Le pasó por alto toda esa falta. Ahora él salió y se encontró con otra persona que le debía a él, mucho menos. Entonces, y él no fue capaz de perdonar hacia la otra persona. Entonces, después dice que otros siervos vieron esa injusticia y lo toman a ese hombre y dice que lo lleven para que lo torturen, ¿no? Entonces, cuando nosotros recibimos el perdón de Dios y no lo damos, automáticamente ahí viene, tampoco digo que Dios envíe algo malo a nuestras vidas, sino que nosotros mismos, de alguna forma, no permitimos que dar ese perdón. Entonces ahí vienen la amargura, las enfermedades, ¿no? Cuántas cosas se manifiestan en nuestra vida, en todas diferentes áreas, pero tenemos que ser movidos a compasión, ¿no? Así como hemos recibido. Obviamente ese perdón representa el perdón de Dios, y así no tenemos la capacidad de perdonar porque ya Dios nos perdonó. No es algo difícil de hacerlo, sino que en Cristo ahí es más fácil, ¿no? En Cristo, ahí yo tengo que contemplar la hermosura de Cristo, contemplar la habilidad de Cristo en mí. Me acuerdo una vuelta, estaba ofendido por una circunstancia, y mientras estaba meditando en eso, ¿no? Me acuerdo que estaba barriendo acá en mi casa y meditaba en esa ofensa que me habían hecho, ¿no? Y constantemente mi corazón decía, no, porque esto, porque aquello, de alguna forma querer justificarme de lo malo que me habían pasado. Entonces estaba ahí, y el Señor, escuché perfectamente el pensamiento de Dios
diciéndome, mirá, si vos pensás de esa forma, entonces vos sos igual a la persona que te ofendió, ¿no? Y eso algo me movió rápidamente a ir y perdonar, Señor, perdono. Y de ahí comencé de alguna forma a perdonar confesando la palabra. Así como tú me perdonaste, lo perdono, y ahora yo recibo sanidad en mi alma, por tu llaga fui curado, en el nombre de Jesús. Y eso se hace mucho más fácil que estar meditando constantemente en aquello malo que me hicieron. Lo malo ya está hecho, no puedo hacer nada para cambiar el pasado, pero ahora en mi presente, con la ayuda del Señor, la ayuda del Espíritu Santo, con la palabra, yo puedo decidir perdonar y que sea aún más fácil, porque si creo que es difícil, se me hace más difícil, pero si creo que es fácil en Cristo, entonces se va a hacer más fácil, conforme a lo que creemos sea también hecho. Amén, amén, amén. Yo estoy aquí diciendo amén, amén. Hermoso todo lo compartido, pastor. Realmente me encantó cuando usted dijo, ya está en nosotros, ¿no? El meditar en eso. Y es tan fácil a veces decir, bueno, como Jesús es, soy yo solo para ir a sanar o para ir a liberar, para moverse en ese poder, en esos milagros. Pero usted dijo algo, ¿no? Somos como Él, entonces Él era compasivo y nosotros podemos movernos en esa compasión, en ese amor. Me encantó también cuando usted dice no enfocarnos, ¿no? Tanto ese ejemplo que dice cuando uno está barriendo y uno está meditando, ¿no? En la ofensa, enfocándose en el dolor, en el ego. Y tan importante enfocarnos en lo que Él hizo, ¿no? En lo que está en nosotros, en nuestro espíritu. Porque si usted bien decía también, el alma es tan cambiante, ¿no? Un día estamos bien, otros días no, pero el espíritu no, es perfecto, es como Él es. Tenemos su amor, tenemos su perdón y que esa revelación así sea en cada corazón de nosotros que estamos siendo bendecidos, porque siempre vamos a aprender, siempre es bueno renovarnos en esta verdad. El conocer la verdad es lo que nos hace libres, amén. Entonces, que también cada persona, yo oro para que cada persona que está escuchando y piense, ¿no? Y recuerde esas cosas difíciles que pasó y piense que es tan difícil, diga, no, se puede, no es mi fuerza, yo tengo su perdón para perdonar, yo tengo su amor para amar, amén, hermoso, hermoso. Y tengo una pregunta para nuestra querida María del Puerto. Sabemos, hemos hablado ahorita todo esto, que es tan sencillo. La verdad es que es como dijo el pastor, conforme a lo que creemos. Si creemos que es difícil, nos vamos a complicar y nunca vamos a salir, vamos a estar presos. Pero si creemos que realmente tenemos ese perdón, podemos caminar en esa libertad. Pero hay personas que todavía necesitan quizás escuchar, como reforzar. María del Puerto, hablaste de esto. Yo quisiera enfatizar un poco más, hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo percibir? Vos tocaste algo de esto. ¿Cómo puedo percibir que realmente he perdonado? Si siento todavía la herida, si siento todavía la ofensa, ¿no? Es como cuando el sentimiento está ahí. El pastor Nicolás daba ese ejemplo, ¿no? Que él barriendo, él se acordaba de eso y estaba ahí el sentimiento. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ser libre de eso? O ¿cómo puedo decir, pero si yo decidí, ¿qué nos podés ministrar sobre esto? Yo, la parte de saber cómo perdoné a una persona es cuando te das cuenta cuando vos podés hacerle bien a esa persona. Como dicen, yo jamás podré ser ni amigo de esa persona, lo he escuchado. Digo, una cosa es perdonar, otra cosa es ser amiga de la persona que me dañó o hacerle un bien a esa persona que me ha lastimado. Y me he dado cuenta que cuando tomé la decisión de perdonar es porque yo le deseo el bien a esa persona. Cuando he perdonado, yo a esa persona le deseo lo mejor. Y lo sentís de corazón, porque lo he vivido. He vivido que las personas que me han hecho daño, las personas que me han hecho llorar delante de la presencia de Dios, que tuve que ir a decirle al Padre, esto me duele, Señor.
esto me quiebra el corazón, no sé cómo hacer para sacarme este dolor, Padre. Y yo sé que Dios me ha ayudado primeramente para perdonar, porque hay cosas que a nosotros nos cuesta. Sabemos que Cristo vive en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y que nosotros estamos llenos de amor, como decía el pastor, ¿no? Pero a veces actúa mucho nuestra parte carnal, la parte de nuestro sentimiento, de nuestra emoción. Hay una batalla dentro. El Espíritu siempre nos va a llevar a que perdonemos, a que amemos a nuestro prójimo. Pero la parte de la carne nuestra, de nuestras emociones, dice lo contrario. Y es una lucha, es una batalla. Entonces, lo que yo he hecho para poder perdonar, he ido a derramar mi corazón delante de la presencia de Dios. Y ahí se cumple cuando dice que la verdad te hace libre. La verdad, esa verdad tuya, ese dolor, eso que te han hecho llevarlo a los pies de Cristo y decirle, Padre, tú me conoces y solo tú sabes lo que yo siento, lo que me han dañado, lo que me ha lastimado, no sé cómo hacer para perdonar. Pero tu palabra me manda, me dice que yo debo de perdonar. Pero no sé, Padre, porque tengo mucha bronca, mucho dolor. Si es por mí, yo voy y me quisiera vengar de esta persona, porque nos pasa eso. Y el que hay muchas personas, yo admiro a esas personas que tienen ese corazón, pero a mí me ha pasado que decís, ay, quiero hacerle algo a esta persona. Pero sabemos que ese no es el buen camino, porque eso te va a llevar a la destrucción de buscar la propia venganza. Entonces lo que yo aconsejo es, cuando no puedes perdonar, que vayas a la presencia de Dios. Y cuando digo a la presencia de Dios, porque quizás hablamos con personas cristianas y no cristianas en este lugar, entonces no significa que tengas que andar prendiendo velas ni que andando haciendo sacrificio, sino que tengas que, a donde te encuentres, dice Dios, si me buscaras con toda tu alma y tu corazón, ahí estaré contigo, dice Dios. No importa dónde te encuentres, que le diga lo que está en tu corazón a Dios. Y Él te creó, Él dice que cada célula de tu cuerpo Él lo creó, Él te formó. Y solo Él puede hacer que tu corazón sea sanado, que tu corazón sea libre y devolverte a ti, ¿no? Esa paz, esa libertad. Ese amor poner en tu corazón ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Porque uno dice, a veces las personas no te pueden creer o entender cómo, si esa persona te hizo tanto daño, tú tengas tanto amor para darle nuevamente a esa persona. Y para mí ese es el amor que Dios quiere que nosotros lleguemos. A ese amor de Jesús, como dijo recién el pastor, de que le estaban clavando ahí en la cruz, le estaban haciendo daño y él pudo decir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero para hacer eso nosotros debemos de mirar y examinarnos siempre y decir, ¿qué haría Jesús? En la vida todo nos va bien cuando nosotros nos tomamos ese momento antes de tomar una decisión, antes de hacer algo y preguntarnos qué haría Jesús en esta situación. Y creo que es el mejor camino. ¿Y Jesús qué hace? Perdonar. Y perdonar, como decía recién, lleva mucha compasión, mucha misericordia y mucho amor. Y ponerse, no solo pensar en nosotros, el ponerse a pensar por qué lo hizo esa persona. Pensar un poquito en la otra persona, ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Qué le pasó a esa persona para hacer esto?
qué pensó, qué lleva esta persona adentro. Porque a veces nosotros mismos cometemos errores o contestamos mal o herimos al otro y nos arrepentimos porque decimos, ¿qué me pasó para hacer eso? Y hay personas que nos han dañado porque también ni siquiera quiso hacerlo, pero nos han dañado. Quizás no tienen el valor de venir a pedirnos perdón. Quizás lo están sufriendo ahí dentro, pero no tienen ese valor de venir y dar la cara y decir perdóname. Entonces, lo que a mí me viene es que nosotros debemos de siempre guiarnos por Dios. Y cuando no lo podemos hacer, ir a la presencia de Dios. Que lo que nosotros no podemos lograr, Él nos ayuda a hacerlo. Y no hay algo más bonito que el perdón. El que busques y vos digas, ¿a quién yo? ¿Con quién estoy mal? No. Y se tenés que ir a pedir perdón también, porque no es solo que te han ofendido a ti. Tener también la humildad que cuando uno ofendió, de ir a la persona y pedir perdón. Ese es el acto más hermoso que una persona puede tener, porque ese es el corazón de Dios. Nosotros debemos de ser a la imagen, Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Y lo que más debemos de buscar es ser la imagen de Dios. Pero no solo con palabras, sino con hechos. Y los hechos son los que más cuestan. Pero como volvemos a repetir, la emoción te va a decir una cosa, que no lo hagas. El sentimiento te va a decir una cosa. Pero hay una palabra que nos lleva a la dirección correcta. Dios dice que en la obediencia está la bendición. Entonces siempre es necesario que busquemos la palabra de Dios, cómo nos guía la palabra de Dios. Y ese es el camino correcto porque tenemos la dirección para saber lo que hacer. Y siempre miramos a Jesús, vamos a ver que Jesús siempre es amor y paz y perdón, misericordia y bondad. Entonces, y esa es la forma que yo logré perdonar. Y he ido y he visto que en una vez no ha pasado nada, porque seguía ese dolor, seguía la bronca. Pero después cuando fui doblemente a la presencia de Dios, dije, Padre, todavía no puedo mirar a esta persona. Todavía no la puedo ni saludar. Así que, Señor, evidentemente todavía no la perdoné. Pero yo necesito estar en paz. Y después pasó que ya lo pude saludar a la persona, que ya le pude hablar. Y la otra forma que busqué, la forma más rápida que he visto de perdonar a mi enemigo, es la oración a mi enemigo. Es bendecirlo en mi oración. Eso noté que es lo más rápido y lo mejor que puedo hacer. Porque Dios ve nuestro corazón y la intención de Dios. Entonces, lo que siempre hago es cuando me lastiman, digo, Señor, yo bendigo a esta persona. Le deseo el bien a esta persona. Porque ¿sabes en qué pienso? ¿Hago eso? En que Jesús lo ama. En que Dios Padre envió a Jesucristo, su Hijo, para salvar a esa persona que me hizo daño. Y que así como Dios me ama a mí, ama a esa persona. Así como Dios me perdona a mí, perdona a esa persona.
Entonces siempre me pongo en ese lugar, que Dios ama tanto a esa persona como me ama a mí. ¿Y yo quién soy para no perdonar? Esa es la actitud que tomo, esa es la decisión que tomo. Y de esa forma puedo amar al que no ama, puedo bendecir a aquel que me ha hecho daño. Y si aún me pide mi ayuda, como me ha pasado, pude acompañar a la persona, pude ayudar a esa persona y sin ningún rencor y sin ninguna, no acordándome nada de lo que me había hecho. Una serie que no creo que él hace, pues realmente no lo sé cómo lo hace, pero que en mi memoria no está lo que me hizo esa persona. Y es algo maravilloso lograr eso. Es algo maravilloso. Y yo sé que eso me ha traído muchas lindas lecciones de parte de Dios, que puedo caminar en la bendición del Padre. Esa es mi forma de decirle a las personas de que busquen en la presencia de Dios, hablen con Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Realmente sabemos de que nada podemos sin Él y que lo que es el perdonar, si fuera por nosotros humanamente, nos morderíamos 1000 veces antes de pedir perdón porque miramos tanto nuestra carne y nuestro ego y lo que nos hicieron que cuesta volver a meditar y decir, no, yo podría a esta persona dejar pasar, o no, es como que no me las hizo, me las paga, ¿no? Y sin embargo, cuando permitimos que el amor de Jesús empiece a ser el que marque la diferencia, es ahí donde está el punto, ¿no? Y siempre es por Él y a través de Él, no hay otra manera, no hay otra forma. Y creo que algo que puntualmente decía Mari también acerca de María del Puerto, de que no es una, no es dos, capaz que van a ser 5, 10 o 20 veces que vas a ir a pedir perdón. Así, Señor, lo perdoné, lo entrego, Señor. La verdad, Señor, y va a llegar un momento que va a pasar, pero no es una, ni es dos. Porque siempre cuando es realmente conforme a qué es lo que te ha herido. Hoy hablaban de violación, hablaban de maltrato, o sea, hay ciertas cosas mucho mayores que otras que serán esa lastimadura que tendrá nuestro corazón y deberá ser realmente una decisión y determinación, ¿no? El perdonar. Estábamos viendo las personas que están conectadas, agradecidas ahí a los que están, a los que se suman, a los que se seguirán sumando y compartirán esto que es Mi Corazón de Mujer con la práctica del perdón. Ahí estaba nuestro amigo Javier Tosto, Andrea Lescano, que nos está saludando, Judith, Guido, de Popayán, Colombia, que dice que bueno es escucharnos y aprender. También está Norma Sosa, y bueno, Nilda Dimov, Clara también, de Entre Ríos. Bueno, gente que se va sumando y que nosotros vamos viendo ahí, que aparecen en la pantallita de lo que es el Facebook. Y la idea es que se sigan conectando y además compartiendo un tema tan importante como el de hoy y como todos los demás, ¿no? Que hemos venido trayendo a lo largo de todo el pasar de Mi Corazón de Mujer. Ahora iría con la pregunta para lo que es el pastor Nicolás. Tenía una frase que más o menos la estuviste ahí diciendo, que tiene que ver, una frase bastante conocida y que muestra como una imagen de una jaula, ¿no? Dice, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras vos. Interesante, ¿no? Perdonar es liberar a un prisionero y uno cree que liberó al otro, pero que se liberó es uno se liberó de toda esa cosa, ¿no? Como hoy decía María del Puerto también, como esa carne echada a perder, ¿no? Esa osamenta que llevamos por todos lados, ¿no? Y pensaba dentro de la pregunta que teníamos también para ver, y que ya se ha hablado bastante también, pero podría agregar, es que si la práctica del perdón me lleva a tener no solo un bienestar en lo que hace a la parte espiritual, sino que también esto provoca un bienestar y un bien vivir en la parte emocional y física. Si esto es así. Algo ya lo estuvo comentando, pero para que agregue más sobre el tema. Exactamente, cuando uno toma la decisión de perdonar, también uno mismo
comienza a liberarse primeramente del que nos trae siempre el problema, el yo. El yo me siento así, yo me siento asá, porque me hicieron esto, porque me hicieron acá aquello. Uno se humilla, ahí viene la humillación. Primeramente delante de Dios y después también cuando uno perdona, también nos humillamos delante de la persona, pero no en un mal sentido, sino también en un buen sentido, porque estamos ofreciendo algo, intercambiando, así como la palabra dice, si a uno te hace mal, ¿no? Tenés que hacerle bien, pagando el mal que nos hicieron con el bien. Y esto es ese prisionero que ¿se libera de qué? De la amargura. La amargura trae enfermedades físicas, emocionales, te lleva quizás a derrochar dinero en cualquier tontería, puede ser drogas, puede ser alcohol, un montón de cosas se desata a través de la falta de perdón. Una persona puede que quizás desde chico le pasó algo y entonces de grande sigue con ese dolor, sigue ocultando, maquillando, ¿no? Toda su vida de una forma y por dentro se siente de otra, ¿no? Hoy en día se ve mucho eso, muchas personas ya siempre lo están demostrando. Por ejemplo, hay un actor, ¿no? de Hollywood que siempre hacía películas emocionales, películas de compasión, películas de realmente viviendo una vida sería color de rosa. Y ese mismo actor en su vida real, ¿no? Se terminó suicidando. Y eso es impactante, ¿no? Porque uno puede maquillar las cosas, pero si del corazón no sale ese perdón, si del corazón no sale de contar, de manifestar esa angustia, entonces nos vamos a encontrar en situaciones extremas, ¿no? Por así llamarlo, cosas como un suicidio, como un montón de cosas que pueden ocurrir a la persona, sea creyente o no sea creyente también, porque el alma es lo que se duele. Pero gracias a Dios que tenemos esta revelación acerca de cuánto nos perdonó el Señor y cuánto nosotros podemos ser libres. Vamos a librar de un montón de cosas. La vida va a ser diferente para los que hemos creído en el Señor y tenemos esa habilidad de decir, si suelto esto en el nombre de Jesucristo y dejo pasar. Y ahora recibo esa abundante vida del Señor. Dios tiene planes perfectos, buenos, agradables para cada uno de nosotros. Y por la fe tenemos que tomarlo. Y si vamos a mantenernos en el odio, en el rencor, entonces no vamos a ver todo eso bueno que Dios tiene para nosotros. Porque mantenernos ofendidos hace que yo no pueda ver más allá de lo que realmente tengo, ¿no? Es como tener un velo puesto y no ver toda la claridad de la vida. Me acuerdo el hermano Derek Prince cuenta en su historia cómo fue liberado de ese espíritu de angustia que él tenía, que vino a su vida y dice que él podía ver todo gris, aún por más lindo que le dijeran de las cosas, él lo veía todo gris. Y el Señor nos lleva a Isaías, donde habla de espíritu de angustia, ¿no? Y ese espíritu de angustia muchas veces viene a las personas cuando no sueltan el perdón, no sueltan esa ofensa, viene y se instala, y muchas veces los dejamos pasar y lo normalizamos en nuestra vida, entonces vemos todo gris, vemos todo mal, tenemos un visor erróneo y comenzamos a creer erróneamente. Entonces ahí el Señor, a través de su gracia, su bendición, nos muestra. Primero nos perdona y después también nos enseña a perdonar. Yo creo que el Espíritu Santo, personalmente, Él es el que nos enseña a perdonar, porque naturalmente no nos damos cuenta nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo nos ilumina, nos revela lo que tenemos que soltar, pasamos a ser de ese prisionero a esa persona libre. Y tenemos que ser conscientes de esto, porque en cualquier momento puede pasar algo que si no somos conscientes de que tenemos que hacer algo para liberarnos de ese perdón,
que es meditar en la palabra, que es realmente practicar y soltar eso, ese pasado, soltar ese mal hábito, soltarlo, entonces no vamos a poder disfrutar de todo lo bueno y lo grande que Dios tiene para nosotros, no porque Dios lo esté reteniendo, no, sino porque nosotros no lo estamos viendo, porque el mantenerte rencoroso, mantenerte con esa angustia o esa falta de perdón, no te permite que puedas ver todo el sol radiante, ¿no? que Dios tiene para nosotros, el sol de justicia, ¿no? Que nos ilumina y nos levanta y nos llena de su gracia, de su poder, y podemos ahí decir, Señor, gracias porque ahora lo veo. Entonces, quitando todo eso, es cuando vemos esa gracia y esa bendición. Pero hay que tomar esa decisión, Dios ya lo hizo, ahora queda nuestra parte, que es el creer y estar ahí con un corazón dispuesto y recibir esa vida abundante que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Mientras lo estaba escuchando, me estaba acordando de lo que, mientras ese testimonio que usted contó, que cuando estaba pasando la escoba y se estaba recordando de esas cosas, de esas ofensas, lo que el Señor le hizo comprender. Si tú piensas así es porque tú eres como Él. O sea, me hizo recordar este versículo que está en Proverbios, creo que es 23:7, que dice que el hombre es tal como él piensa, ¿no? Y ahora escuchándolo otra vez de nuevo, como muchas veces no hemos aprendido bien la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios es la que nos ayuda a estar arraigados en esa verdad que nos hace libres. Porque del momento que descubrimos y experimentamos el amor tan profundo de Dios, o sea, simplemente con el hecho de pensar, wow, es que me ama tanto, o sea, soy amada por alguien que es demasiadamente, extravagamente grande y poderoso, ¿no? Y eso nos hace pensar también del otro lado, a mí personalmente me hace pensar del otro lado que esa falta de perdón, como decía hace rato Roxana, soy yo la que estoy dentro de la jaula, esa falta de perdón le da un derecho legal al diablo de venir a robarme, de destruirme y de matarme. Y muchas veces decimos, es que Dios permitió que eso suceda, porque creemos que esa es la naturaleza de Dios de destruir al hombre. Pero cuando estaba pensando qué poner como parte de presentación del video hoy esta tarde, decía, Señor, ¿qué es lo que puedo poner? Porque a mí me venían muchas frases, ¿no? Y entre las que más me vino fue que Dios se acordó de Noé. Eso a mí me trabajó por un instante. Dios se acordó de Noé. Y eso de que Dios se acordó de Noé me hizo llevar a ir a buscar qué es lo que realmente significa bíblicamente la palabra recordar y la palabra olvidar. Y lo que yo comprendí de lo que yo busqué era que recordar bíblicamente quiere decir elegir actuar. Y Dios se acordó de Noé y él eligió actuar a favor de Noé. Y Dios lo rescató. Y luego Dios dice también en Jeremías que Él perdonará nuestros pecados y que nunca más se recordará de ellos. Y eso fue lo que vino y me acompañó la otra parte, la comprensión de esa palabra olvidar. Porque muchas veces decimos, pues, perdonamos y no olvidamos fácilmente o algo así. Pero lo que yo comprendí esta tarde meditando en esto de olvidar es esta parte que dice Dios nos ha perdonado multitud de pecados, los pecados pasados, presentes y futuros. Y lo hermoso es saber que Él nunca más se acuerda. O sea, esa parte de olvidar en Dios es que Él eligió no actuar en función a esos pecados, sino que simplemente demostró su amor perdonándonos y permitiéndonos que podamos cultivar del amor que Cristo nos da. Y con eso que estoy aprendiendo cada vez más de ustedes dos,
quiero hacer una pregunta para María del Puerto, que ya le estuviste ya hablando. ¿Cómo sé que esto de practicar el perdón, como decía un momento Stephanie, que todos los días lo tengo que hacer, cómo yo sé que esto de practicar el perdón de una manera todo el tiempo es parte del plan de Dios para mi vida? Practicar, si es el plan de Dios, el practicar el perdón yo creo que es algo que yo creo que sí es el plan de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque estoy buscando hacer su voluntad. Y mientras que yo busque hacer su voluntad, la voluntad de Dios, yo creo que es el plan de Dios. Siempre que concuerde hacer la voluntad de Dios, porque Dios dice perdona al que te ofende, perdona. Entonces, si yo estoy buscando el practicar el perdón, estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que Dios le agrada. Hay personas que lo buscan por ahí de distintas formas, pero todo lo que es bueno, todo lo que busca la paz, todo lo que busca lo que es la misericordia, la bondad, el perdón y la paz, vienen de Dios. Entonces ahí sé que es la voluntad de Dios. Lo tomo así, de esa forma, porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces tengo que siempre buscar el camino del amor. Y el camino del amor es el perdonar. Todo lo bueno viene de Dios. Sabemos que todo lo bueno. Así, hoy hablábamos, ¿no?, de que hay personas que por ahí le contás lo que te hizo otra persona y te aconseja no lo perdones, no le hagas. Entonces yo tengo que discernir eso, tengo que pensar si ese consejo viene de Dios o de dónde viene. Siempre tengo que meditar lo que escucho para poder yo hacer la voluntad y para poder saber si viene de Dios, de dónde viene este consejo. Porque sabemos que Dios es amor. Entonces todo lo que es bueno, lo que es puro, lo que es santo, lo que es amable, lo que es humilde, lo que es dadivoso, generoso, todo viene de Dios. En eso yo siento que es el buscar el perdón. Yo era la manera que yo buscaba. La manera de buscar era la presencia de Dios. Que es donde yo encontraba paz. De hecho, a mí pensé una vez que yo ya había perdonado a una persona que me ha lastimado, me ha maltratado, me ha pegado, y creí que yo perdoné, y estaba segura que había perdonado. Y Dios se encargó de mostrarme en la oración, el Espíritu Santo me habló y me mostró claro estando en la oración, me dijo, hija mía, esto tú lo tienes guardado en tu corazón y no lo has perdonado. No lo has entregado. Porque muchos decimos a veces, y lo he escuchado, ay, sí, yo ya lo perdoné, ¿viste? Para mí está muerto. ¿Viste? Esas son las muchas palabras que a veces usamos. Para mí está muerta esa persona, yo ya está, ¿viste? Yo no tengo nada, yo ya me olvidé, yo ya de boca lo hacemos. De boca decimos, ya me olvidé, ya lo perdoné, ya está. Pero de corazón no. Y lo que el Espíritu me mostró, que yo lo hablaba de boca, pero en mi corazón no había perdonado. Entonces ese día aprendí de que hablando yo con Dios, reconociendo, le dije, Señor, yo reconozco
que todavía me duele lo que me hizo esta persona ese día y por qué me hizo. Entonces confesé todo lo que había pasado. Y cuando fue algo precioso que pasó en mí, porque pude sentir que ahí recién, después de eso, yo pude estar en paz conmigo y hablar a esa persona, y aún a esa persona fue la que yo después ayudé. Pero antes no había perdonado. A veces nos engañamos, creemos que perdonamos, pero no perdonamos. Por eso yo felicito a las personas que pueden perdonar así solas. Yo no lo pude hacer. Yo tuve que ir a la presencia de Dios y pedir la ayuda al Padre para que me ayude a perdonar, para que sane mi corazón, para que me libere de ese rencor, de esa bronca, de esa rabia. Tuve que ir a la presencia de Dios. Y pienso que a Dios le agrada eso. Porque Dios ve nuestro corazón. Dios lo que mira es nuestra actitud. Dios lo que mira para mí es qué camino querés vivir. ¿Qué camino querés tomar? ¿Querés caminar en la verdad? ¿Querés caminar en el amor, en la humildad? ¿O querés vivir en el enojo, en la ira, en la arrogancia, en el desprecio, en la indiferencia? Hay dos caminos, no hay otro. Está el camino malo y el camino bueno. Y más como hijos de Dios debemos de buscar el camino que le agrada al Padre. Y para mí lo mejor es Él es nuestro papá, Él es nuestro amigo, Él es el que nos creó, Él es el que nos conoce cada rincón de nuestro pensamiento. A Él no le podemos mentir, a Él no le podemos engañar. Entonces estar en su presencia y declararle a Él lo que sentimos, lo que nos duele, lo que nos pasa, lo que todavía nos cuesta, para mí es el mejor camino, porque a mí me ha ayudado. A mí me ha ayudado a sanar mi corazón, a ser libre, a estar en paz con todos, aún con la persona que más me ha lastimado. Entonces para mí eso es grandioso, porque el Padre me conoce. Y lo que yo no puedo hacer, Él lo hace por mí, Él lo hace por ti. Porque hay cosas que no lo vas a poder hacer. Pero Él sí, porque Él ve tu corazón, Él ve tu necesidad, Él dice que escucha nuestro clamor, Él escucha nuestra oración, Él escucha nuestro ruego, no nos deja sin contestarlo. Por eso creo que eso viene de Dios. Hermoso, hermoso, porque es tan importante saber algo que decías, María, la naturaleza de Dios, ¿no? Lo bueno viene de Él, entonces lo malo no viene, ¿no? En Juan 10:10 dice, el ladrón viene a matar, robar, destruir, todo lo que viene a entristecernos, a esclavizarnos, ¿no? Jesús nos hizo libre en ese sacrificio perfecto y completo. Él ya lo hizo, ¿no? No lo va a hacer, ya lo hizo, ya nos hizo libre, ya nos sanó, ya hay la provisión para todo, ¿no? Hay la gracia suficiente para toda mi necesidad, aún en esas áreas que me cuesta. Y creo, ya para ir terminando aquí mi participación, creo que es muy importante la renovación de nuestra mente en esta verdad. No, María del Puerto decía, ir a la presencia de Dios. Y el pastor Nicolás decía, yo hablaba la palabra. Entonces, ¿saben cómo podemos practicar la presencia de Dios para las personas que no saben, pero cómo lo hago? Porque también puede pasar que la persona solamente está confesando sus emociones y no va a salir de ahí, porque a mí me ha pasado también, ¿no? Orar por la sanidad de mi hijo y solamente orar en mi emoción, y entraba llorando y salía llorando. Pero yo vi el resultado de orar la palabra. Ya no me enfocaba en lo que yo siento, y creo que se aplica para sanidad, para perdón, para todo, para liberar, ¿no? Entonces,
orar la palabra, y como el pastor Nicolás decía, y también María del Puerto habló, ¿no? Que ella empezaba a orar por la persona, me encantó, ¿no? Bueno, yo voy a orar y voy a bendecir a esta persona, lo hago también, cuando me siento ofendida, ya empiezo, y cuando el diablo quiere poner, ¿no?, un pensamiento que yo me ofenda, digo, te va a ir mal, ahora te va a ir peor, porque es donde más voy a orar por esta persona y declarar la palabra. Y cuando uno ora, ama, ¿no? Ama a la persona. Entonces, y también declarar la palabra, ¿no? Declarar, yo soy perdonada, entonces yo puedo perdonar. Yo soy amada, entonces yo puedo amar. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y cuando me enfoco en Él, le doy lugar a lo que ya está dentro de mí. Y dejo a un lado mis emociones, mis 5 sentidos, porque no vamos a sentir, es una decisión, y es hermoso, ¿no? Es hermoso que podamos meditar en esto, que podamos meditar en esa verdad que nos hace libre. Y ya terminando, quiero terminar con lo que yo empecé, que sea nuestra rutina, así como lavarse la cara, peinarse, pintarse, las mujeres, ¿no? El decidir perdonar, el practicar el perdón, nos hace bien, ¿no? Así como el decidir estar alegre. Algo también que María del Puerto decía, pensar lo bueno, y está escrito, ¿no? Que todo lo que pensamos sea lo bueno, lo justo, lo amable, y eso nos hace libres. Pastor Nicolás, ya para ir cerrando, porque estamos sobre la hora, lo que esté en su corazón de este tema, de todo lo que usted ha ido compartiendo, pero cuando Roxana lo invitó y le dijo, nuestro tema es la práctica del perdón, ¿qué se le vino? Así algo libre ya, el último mensaje, ¿no?, para todas las personas que nos escuchan. No ha puesto su No se micrófono, escucha. pastor. Sí, no se escucha. Ahí está. Sí, lo que me viene a la mente y al corazón es la vida de Jesús, ¿no? El amor de Jesús y cómo Él nos perdonó, nos hizo nueva criatura, y también nos invita a que podamos dar este regalo que es el perdón. Que no nos quedemos con la ofensa, no nos quedemos con lo que pasó el año pasado en Navidad, lo que pasó la otra, lo que me hicieron, sino que podamos soltar todo lo negativo que afecta nuestra vida, porque eso va a afectar relaciones, va a afectar buenos momentos. Hay gente que se ha quedado sola, que se ha quedado quizás lejos de su familia porque no quiere perdonar, porque no quiere humillarse, pero le invito a que pueda primeramente reconocer a Jesucristo, que pueda experimentar ese amor. Esa es mi oración, y yo sé que el Espíritu Santo es el que obra en los corazones, pero que no pierda un momento, que no se quede con ese rencor. Recuerdo un tiempo atrás hablaba con una persona, y yo le decía, pero tenés que perdonar lo que te hizo la otra persona, porque si no perdonás, va a tener en tu corazón siempre ese enojo y esa rabia. Y me decía, no lo voy a perdonar. Había tomado la decisión de no perdonar, ¿no? Y entonces, a consecuencia, uno puede ver por qué después pasan circunstancias. Pero yo le animo a los hermanos, los amigos, quizás no sos creyente, no importa eso, pero que hoy puedas reconocer esta gracia de Jesucristo, este regalo que nos da de su perdón primeramente, y que si hay una ofensa que te hayan hecho, si hay algo en tu corazón que lo tenés ahí, que lo puedas soltar en el nombre de Jesucristo, y que puedas recibir lo bueno que Dios tiene para tu vida. No te quedes con esa amargura, no te quedes con ese rencor en el corazón. Liberate y vas a ver cómo Dios te va a sorprender también cuando hacemos eso. Eso lo podía decir. Amén. Amén. Gracias. Realmente un gusto haber estado escuchando tanta riqueza hoy en relación a este tema. Está el pastor Artur Perales de México saludando, bendecidos. Él fue el que estuvo, el primer hombre, digamos, que tuvimos este año en lo que es el corazón de mujer, y ahora está el pastor. Así que le está ahí haciendo el aguante el pastor Artur. Gracias por acompañarnos.
Y por supuesto a cada uno de los que están, como decimos y lo volvemos a repetir porque consideramos que es interesante que se ha multiplicado todo lo que hoy se ha compartido, que tiene que ver con algo que nos cuesta, como decimos, y mucho. No somos por naturaleza perdonadores, para nada. Es mentira aquel que dice, sí, ellos los dicen, porque no es para nada fácil. Realmente podemos hoy en esta tarde, después de todo este diálogo que hemos tenido, también palabras que hemos tenido que Dios ha puesto en esta tarde para compartir, que en Él sí podemos. ¿no? En aquello cuando es todo por Cristo que me fortalece, en Él lo puedo, yo no. Si quiero salir de una vida de angustia, de opresión, de amargura, de tristeza, como decimos, realmente necesitamos tomar decisiones y ante todo determinación, es decir, yo voy a caminar en ese camino día a día, aunque me pese, me cueste, pero yo tomo esa determinación y va a ser en mi relación con el Padre y en conocer su palabra, en estar sabiendo que por qué lo hago, que no es solo porque quiero agradar a Dios, porque a Dios le agrado igual. Siempre le agrado a Dios, siempre Dios me ama. El tema está que consecuencias yo tengo por vivir ese tipo de vida, ¿no? Así que gloria a Dios por el mensaje y por supuesto tenemos un tiempito ahí también para María del Puerto, para que tenga ese reflexionar, ese cerrar con lo que en su corazón tiene fuerte ahí para compartir ya casi también en los minutos finales del programa. Y yo lo que pienso es de las personas que nos están oyendo, sean cristianos o no cristianos, la mejor decisión que deben hacer, sé que hemos hablado de que cuesta muchísimo, pero es por tu bien. Es por tu bien, para que tengas una vida mejor, para que tengas una vida en bendición, una vez que va a costar, pero que hoy no solo escuches, que decisión de decir yo quiero vivir una vida diferente, porque quizás estás viviendo una vida en enfermedad, en angustia, en miseria, que todo te va mal, en lo económico, en pobreza, y que al tomar esta decisión de que perdones a las personas o si tenés que ir a pedir perdón, que tomes la decisión de hacerlo, que no te quedes en ser oidor ni oidora, sino en hacedora, porque esto va a traer un cambio a tu vida y el deseo de Dios justamente te está hablando de perdón. ¿Por qué? Porque quieres que tomes una decisión, porque Él tiene una mejor vida para ti. Y para poder recibir esa mejor vida y estar en esa mejor vida es empezar por el perdón, empezar por sacar de tu corazón toda amargura, esa tristeza, ese dolor, esa angustia, la que a pesar que tengas, porque tenés todo, hay personas acá que tienen todo, tienen dinero, tienen familia, tienen hijos, tienen lo que busquen. Pero hay personas acá que han guardado mucho odio en su corazón y se preguntan, ¿qué me pasa? ¿Por qué no estoy feliz? ¿Por qué no disfruto la vida? ¿Por qué tengo trabajo, tengo esto? Y te quiero decir, es porque guardaste amargura, guardaste rencor, guardaste el odio hacia esa otra persona. Y eso es lo que está destruyendo tu vida, no te permite ser libre, lo que no te permite tener la paz interior. A pesar que tengas todo lo demás, te roba lo mejor, que es la paz interior. El poder dormir en paz, el poder ser libre, el poder cantar, el poder decir, soy bendecido. Y eso es lo que te va a ayudar a todos los demás. Ese es mi mensaje, que realmente lo puedan llegar a hacer, porque ahí van a encontrar la paz verdadera que están buscando, que no la tienen. Amén. Con esto me terminaría. Amén. Pues queremos agradecerles al pastor Nicolás de Venecia, como también a ti, María del Puerto, que se han dado su tiempo. Se han dado su tiempo para que podamos hablar hoy día
de lo que es practicar el perdón. Y queremos que sepan que están en nuestra lista para unos próximos temas, que tenemos muchas cosas de que queremos hablar y siempre estamos buscando. Y el Señor nos ha hecho hacer una lista y ustedes están dentro de esa lista, ¿no? Y para todos los que nos han escuchado, para todos los que nos van a escuchar en un futuro, queremos recordarles que tenemos nuestra cadena en YouTube, que si quieres seguir, tener los nuevos videos o algo, pues puedes venir a abonarte. Estamos en la página de Facebook. Si en Instagram también nos puedes encontrar. Si quizás tienes una pregunta o algo con respecto a este tema, puedes dejarnos la pregunta. Y sabemos que Dios va a permitir que estas dos personas, estos dos siervos que hemos invitado hoy día, van a tener la respuesta para poderte ayudar. Y lo que tengo en mi corazón es de animarte que has escuchado hoy, has recibido una enseñanza muy hermosa. Y quizás estás en un momento en tu vida que no estás viendo que las cosas están pasando como tú quieres. Porque hay todavía eso que te tiene dentro de esa jaula, como decía Roxana. Me gustaría que tomes un instante, ahí donde te encuentres, busca un lugar calmado. Personalmente yo lo he practicado y lo sigo practicando. Y respirar profundamente y visualizar a la persona que necesitas perdonar. Sé que a veces es difícil, pero visualizarla, porque muchas veces, la mayoría de las veces, todo comienza en la mente. Y cuando podemos ver a esa persona en la mente, comenzamos de ya a tener una actitud diferente. Nuestra imagen viene a ser cambiada. Pero no solamente nuestra imagen, sino que comenzamos a ver a la otra persona. Y tenemos de parte de Dios la mente de Cristo. Estamos llenos del amor de Dios. Y comenzar a tener esa imagen diferente hace de que tú mismo te des la oportunidad de cambiar esa parte de tus pensamientos. Como decía Stephanie, renovar cada vez con la palabra de Dios. Y mientras tú estás renovando esa parte, porque tú estás decidiendo entrar en eso, mientras que estás visualizando a esa persona, le puedes comenzar a decir, te perdono completamente. Te perdono completamente. Porque Él me ha perdonado y yo te perdono completamente. Y quizás estás en eso en que tú tienes que acercarte a la persona para pedirle perdón. Porque te has dado cuenta que tus acciones, que tus palabras han afectado. Que quizás han afectado esa amistad, quizás han afectado esa parte que tenemos como hermanos en Cristo. Quiero también que puedas tener ese momento, como decía antes, de tranquilidad. Si necesitas respirar, pues respíralo profundamente y visualiza a esa persona que necesitas ir a pedirle perdón. Pon esa imagen, visualízala. Y en lo que la estás viendo, comienza a decirle, te pido perdón por cualquier cosa que te haya dicho o haya hecho, porque estoy reconociendo que mis acciones y mis palabras han afectado nuestra amistad. No dejes que nada te robe la bendición. No dejemos que nada nos robe esa bendición de cultivar el amor que Dios ya ha puesto en nuestro espíritu. Y bueno, si te ha gustado este video, compártelo. Y te decimos pues hasta una próxima. Chao, chao. Gracias por venir, Pastor María del Muchas Puerto. gracias. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Gracias.